Ministerios Palabra de Fe y el Centro Cristiano Fe y Poder Chulavista te da la bienvenida a su programa Creciendo en Fe, con los pastores y maestros Samuel y Elena Camacho. Damos la más cordial bienvenida al Centro Cristiano Fe y Poder Chulavista, a toda nuestra audiencia, a todos aquellos que nos siguen por nuestro canal de YouTube, Fe y Poder Chulavista, y a todos los que nos van a seguir por Facebook. Sean bienvenidos a esta sesión de la serie llamada Semillas. Hemos estado mirando, basados en Mateo capítulo 13, verso 7. Acompáñame por favor a Mateo. Mateo capítulo 13, vamos a mirar en el 7. Gloria a Dios. Dice así: y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Estamos hablando acerca de la parábola del sembrador. Dice la Escritura en el verso 7 que el sembrador salió y que empezó a echar semilla en la tierra, y que una de ellas cayó entre espinos. Las sesiones pasadas mirábamos acerca de la cizaña, el grano falso, y mirábamos que tú tienes que analizar todo lo que llega a tu mente, todo lo que siembras en tu corazón, porque puede ser grano falso, y eso te puede producir un fruto falso, convicciones falsas basadas en algo irreal. Miramos la sesión pasada que cuando tú confías, cuando tú dejas que el grano falso siga creciendo, va a llegar el momento en el cual tú vas a confiar, vas a poner tu fe en otras cosas, personas, instituciones, y tú vas a dejar de dar fruto y te vas a alejar de Dios, y tu vida puede apartarse, e inclusive puedes empezar a pelear contra Dios, dejar de buscar a Dios, y es cuando tú operas en maldición. Y este pasaje que vimos, el verso 7, habla de otra semilla que fue sembrada, los espinos. Acompáñame al verso 22 de este mismo capítulo. Dice, Jesús está explicando qué es realmente esta semilla o esta área. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Tú estás oyendo la palabra, de ti habla. Pero fíjate, aquí hace un paréntesis. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Qué es ser infructuoso? Que no da fruto. Que no da fruto. Que no da fruto. Pero hay una palabra que dice el afán de este siglo. Afán en griego es merimna, y su significado es distracción, ansiedad, preocupación. Satanás va a tratar de sembrar espinos en ti, es decir, va a tratar de sembrarte distracciones para que la palabra se vuelva infructuosa en ti. Va a tratar de sembrarte preocupación para que la palabra no tenga fruto en ti, no sea exitosa. Algo que debes entender muy bien, hermano, hermana, amigo, amiga que me sigues por YouTube, es de que
Tu mirada siempre debe de estar puesta en Jesús. Hay muchas cosas a tu alrededor, pero si tú no miras a Jesús, tu fe, tu mirada no está puesta en Jesús, estás cometiendo un error muy grande. Acompáñame por favor a Hebreos. Acompáñame por favor a Hebreos. Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Hebreos capítulo 12, versos 1 y 2. Vuelvo a repetirte antes de leer este pasaje. Algo que debes entender muy bien es de que tú tienes que poner tu mirada en Dios. Estamos hablando acerca de los espinos, de las distracciones, la ansiedad, la preocupación. Y mira lo que dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos. Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2. La palabra despojar es apotitsemi. Y su significado es poner lejos, alejar, dejar uno mismo, desechar. Que tu mirada siempre esté puesta en Jesús. Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia. Dice despojémonos. Ya te leí la definición. Despojar es poner lejos, alejar, dejar uno mismo, tomar la decisión, desechar. Pero hay otra palabra que quiero que miremos, es de todo peso. La palabra peso, no hablo de monedas. La palabra peso que aparece en Hebreos 12:1 es oncos, con K, oncos. Su significado es doblarse, encorvarse por la carga. También se traduce como estorbo. Y se define, se deriva de otra palabra que es ancale, que es brazo. Es decir, fíjate bien, en Hebreos está diciendo que tú tienes que tomar la decisión, de dejar lejos la carga que llevas. Dice este versículo: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Quién puede correr con una carga? ¿Usted podría, hermana, echar una carrera fácilmente con una carga? No, ¿verdad? Pero también esta palabra peso, yo te dije, se deriva otra que es ancale, significa brazo. Es decir, cuando te tienen sujeto, sujeta, y tú quieres correr, ¿qué pasa? Te vas a jalonear, te vas a torcer. Pablo está diciendo: desecha, despójate de todo peso. La pastora tiene rato diciéndome: échame tu mochila. No sé si se preguntaron por qué la traigo aquí. Yo sí. Bueno, te voy a decir, quería explicar esto tan práctico. Ya me caló mi mano, si pueden ver, está roja con blanco, pero porque yo traigo mi mochila con libretas. Yo la traigo aquí y yo puedo repartir el peso de mi mochila, pero me va a estorbar para poder inclusive ojear la Biblia, buscar los versículos. ¿Qué tengo que hacer? Dejarla lejos. Y yo ya me puedo mover con libertad, inclusive para mover la base y acomodar mejor mis libretas y mi Biblia. Esto es prácticamente lo que el apóstol Pablo está enseñando. Dicen:
te está diciendo, déjate de toda carga. El versículo que leímos al principio, Mateo 13, 7 y 22, te dice de los afanes. Y el afán es distracción. La mochila me distraía mi mano, mi brazo, para buscar lo que necesitaba. Y Pablo dice, despójate de todo eso. Verso 2 de Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué tiene que ver con esto, pastor? Que tú tienes que tomar la decisión de dejar de preocuparte, estresarte o agobiarte por todo. Pablo está diciendo que por nada te preocupes, por nada estés afanoso. Los espinos de los que habla en Mateo 13:22, la ansiedad, la distracción, los afanes de este siglo, te está diciendo Pablo. Vamos a Filipenses, acompáñame por favor a Filipenses. No sé si me expliqué bien lo que es despojarse o tomar la decisión de dejar lo que te estorba. Filipenses capítulo 4 versos 6 y 7. Filipenses capítulo 4 versos 6 y 7 dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fíjate bien lo que está diciendo Pablo. Primero te dice, despójate del pecado, pastor, pero yo no estoy pecando, ¿qué le pasa? Bueno, dice la Escritura que todo lo que no es de fe es pecado. El afán, si tú te estás afanando, vienes, escuchas la palabra, pero dejas que los afanes de tu vida diaria te distraigan, te provoquen ansiedad o preocupación, entonces tú estás llevando carga del pecado. Pastor, no que el Señor me liberó. Yo te digo, amigo, amiga, hermano, hermana, no que Dios te liberó del pecado. Pablo dice, despójate para que puedas correr con libertad, con paciencia. No te arrebates. Tienes que tener paciencia en la vida. Tienes que tener paciencia. Y dice que pongas tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué Pablo dice eso? Porque si Jesús es tu proveedor, si Dios es la fuente de tu provisión, entonces encaja Filipenses donde dice, por nada estéis afanosos, por nada estés preocupado, por nada estés ansioso, ansiosa, sino que sean conocidas tus necesidades, tus peticiones. Amén. Con toda oración. Te voy a explicar lo que significa esta palabra oración. La palabra oración es adoración. Gloria a Dios. Es decir, tú vienes a Dios, tienes una necesidad, tienes una preocupación, el afán llega, no hayas qué hacer, y vienes ante Dios y Señor, tú sabes que yo necesito 10,000 pesos, por ponerte un ejemplo. Señor, tengo que cubrir esta situación y necesito. Yo te adoro, Señor, porque tú eres bueno. Te bendigo porque tú me has dado salvación de la pobreza. Bendito Dios, tú eres digno de alabanza. Te adoro, Señor. Eso está diciendo. La palabra griega es proseuchomai y es adorar a Dios. Y te está diciendo,
por nada estés afanoso, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda adoración, con todo ruego y acción de gracias. Y después de eso, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón para que no sea sembrada mala semilla y tus pensamientos, ¿en qué? ¿En el problema? No, en Cristo. En Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo ya fue suplido lo que tú necesitas. Sí, amén. Te ocupa, te preocupa la salud. Estás pasando por una situación difícil de enfermedad. En Cristo fue suplida la salud, la sanidad. Por la herida de Cristo fuimos curados. Y cuando tú pones tu mirada en el autor y consumador de la fe y confías en Él, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, la del príncipe de paz, va a guardar a tu corazón de malas semillas y tus pensamientos. ¿Por qué? ¿Recuerdas la serie de la mente? No vas a empezar a divagar, ay, si me enfermo, ay, si me pasa esto, ay, si esto, y no va a ir en decadencia tu cuerpo, porque va a estar guardada tu mente de malos pensamientos, Sí, amén. de corrupción. Hebreos 11:1. Hebreos capítulo 11. Hebreos 11:1. ¿Alguien se lo sabe de memoria? A ver, ¿no? Es por la fe la certeza de lo que se espera. No. Hebreos 11, verso 6, me equivoqué. Hebreos 11:6. Sí, eso es lo que dice la pastora, pero me equivoqué de verso. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero fíjate, dice que Pablo te dice que te despojes de toda situación de pecado para que puedas correr con libertad, con paciencia, y que pongas los ojos en Jesús. Y después dice: por nada estáis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones con toda oración o adoración, súplica y acción de gracias, y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Pero es necesario que si te acercas a Dios a adorarle y le expones tu petición, es necesario que tú creas que Dios te va a responder porque tú le buscas. Así es. Es necesario que entiendas que Dios te responderá si confiaste en Él y te acercaste, le dijiste: Señor, yo necesito esto, te adoro porque tú ya me has bendecido, me has contestado, Señor. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo te das cuenta que no estás confiando en Dios? Cuando te acercas a Dios y le pides, le expones tu petición y llegas a tu lugar de trabajo, tu negocio, tu casa, y estás: ay, no, pues es que está la situación esta, y vuelves: ay, Señor, ay, Diosito, ayúdame. Entonces no estás confiando en Dios. Esa paz que sobrepasa tu entendimiento no ha sido puesta porque tus ojos no están puestos en Dios, Sí, amén. en Jesús, el autor consumador de la fe. Porque no adoraste a Dios, porque no crees que Él te va a recompensar porque tú le buscaste. ¿Quieres un ejemplo? Pedro, el apóstol Pedro. Están los discípulos en una barca en el mar. Imagínate conmigo esta escena. Es de noche. Están en alta mar. Somos como de madrugada. Es cuando salían a pescar. Y de repente ven a un hombre caminando sobre el mar. Y todos: ¡ay, no, un fantasma! Y Jesús les dice: hey, no tengan miedo, soy yo. Y Pedro: si eres tú, manda a que yo vaya contigo. Y Jesús le dice: vete. Y se baja Pedro del barco. De la barca se baja y empieza a caminar. Pero
Pedro sintió el viento fuerte. Pedro sintió el movimiento de las olas. Pedro escuchó el sonido del viento y volteó, dejó de confiar en Jesús. ¿Y qué sucedió? Acompáñame a Mateo 14. Mateo capítulo 14, verso 22. Vamos a hablar del 22 al 31 rápidamente. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a una barca e ir delante de él a la orilla de la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Había una tormenta en el mar, tipo ciclón o huracán. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andando sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temas. Entonces le respondió Pedro y le dijo: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero fíjate aquí, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué pasó con Pedro? El mismo Señor Jesús le dio una palabra: ven. Y él se bajó del barco y empezó a caminar en el mar, pero vio las olas y tuvo miedo, dudó. ¿Y quién falló aquí? Jesús. La declaración de Jesús, ven, ¿no sirvió? No. Recuerda que en Mateo 13, la parábola del sembrador, en este pasaje, el verso 22 dice que el afán, la preocupación, la ansiedad vuelve infructuosa la palabra. En pocas palabras, Pedro, con su miedo, quitando la mirada de Jesús, de la palabra de que Dios le había dado, que Jesús le dio, volvió infructuosa la palabra, la neutralizó. Sí. Cuando expones a Dios tu necesidad, debes de confiar de que ya te dio la respuesta. No tienes que dudar. Y te lo digo, esa actitud de que, ay, pues, híjoles, esta semana empezó mal, pero acabaste de exponerle tu petición a Dios. Eso es hacer lo mismo que Pedro. Desviar tu mirada de Jesús, de su palabra. Eso es dudar. Eso es dejar que el afán ahogue la palabra y se vuelve infructuosa. No es que falla la palabra, es que uno mismo la está volviendo inútil. Sí, así es. La palabra de Dios. Sí. Es como agarrar el antibiótico, tirarle el 90% y llenarle con agua de la llave. ¿Qué es lo que va a suceder? No te va a hacer efecto. Y esto es lo mismo. Acompáñame a Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, verso 23 y 24. ¿Lo tienes? Amén. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar,
y no dudar en su corazón, sino que creyeren que será hecho lo que dice será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidieres al Padre, todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Aquí hay dos cosas. La palabra orando que aparece aquí es la misma que te di en el verso pasado, que es en griego proseuchomai, y es adorar. Te está diciendo Jesús que todo, por tanto, os digo que todo lo que pidieres adorando, no llorando, no desesperándote, adorando. Creed, aquí dice Reina Valera, dice, creed que lo recibiréis y os vendrá. En el original dice, crean que ya lo recibieron. Te está diciendo, tú necesitas. Por tanto os digo que todo lo que pidas adorando, Sí, amén. cree que ya lo recibiste. Tú tienes que entender que el afán te va a alejar de Dios, va a volver infructuosa la palabra. Tienes que adorar a Dios, pero no sigas con la carga. Mira, yo el ejemplo que te di, yo eché la mochila a un lado y puedo utilizar mis dos manos con libertad. Si tú sigues con la carga, si tú le pides a Dios, expones tu petición a Dios, pero te quedas con eso, que a ver qué va a pasar en la semana, el ojalá, el Diosito quiera, si es la voluntad de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque fue la voluntad de Dios a través de Jesucristo bendecirte, prosperarte. Si tú sigues con eso, es porque dudas que Dios te respondió, como pasó con Pedro. Jesús estaba presente con Pedro. Jesús estaba ahí, tan así que cuando se estaba hundiendo, lo tomó de la mano y lo levantó. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Pedro, lleno de duda, lleno de miedo, de temor, estresado por la situación, volvió infructuosa, invalidó la palabra de Jesús. ¿Cómo es tu actitud cuando sales a trabajar? ¿Cómo es tu actitud cuando vas a tu trabajo, a tu negocio? Tienes la típica mentalidad de que, pues vamos a darle porque no hay otra. O eres de los que dicen, pues tengo que trabajar duro. Es trabajo. Corretear la chuleta. ¿Quién dijo que el trabajo es fácil? Tenemos que corretear la chuleta. Si tú estás, amigo, que ves por internet, por YouTube, por Facebook, en la congregación, si tú tienes esa mentalidad, déjame decirte que estás en lo erróneo. Sí. ¿Por qué? Porque esa mentalidad viene de una consecuencia de pecado. Acompáñame a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versos 17 al 19. ¿Lo tienes? Amén. Fíjate bien, en este punto, Adán y Eva ya habían desobedecido a Dios, habían cometido pecado, habían cometido alta traición. Y mira lo que le dice Dios en el verso 17. Y el hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Número 1, cayó la maldición. Y ve lo que sigue. Dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Verso 18, espinos y cardos te producirán. ¿Qué son los espinos? Afanes, preocupaciones, ansiedad. Fíjate lo que está diciendo. A causa de la maldición por la desobediencia, preocupaciones te producirán. Y comerás plantas del campo,
con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste, tomado polvo eres y polvo volverás. Déjame decirte, hacer un paréntesis. Si amigo que me ves, me escuchas o están aquí presentes, si tú piensas, tienes esa mentalidad, no, pues es que polvo somos y polvo nos veremos, ese es también resultado de la maldición. El batallar en el trabajo, el batallar en los quehaceres, es resultado, consecuencia del pecado y de la maldición. No es normal. No es normal que tú sales a trabajar y te cuesta mucho conseguir el dinero. No es normal. Porque dice la palabra que Dios te ha dado la habilidad de ¿qué? De hacer las riquezas. Que todo lo que toca tu mano prospera, da vida, porque tienes la unción del Santo. Sí, amén. Entonces no es normal que para un hijo de Dios le cueste trabajo conseguir el alimento. Ay, pastor, pero pues es que Adán la tenía fácil. Déjame decirte que Adán, antes de este punto, antes de que la maldición entrara por medio de él, Adán trabajaba. Adán trabajaba. Acompáñame al capítulo 1 de Génesis, verso 27 al 30. 27 y 30 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. La palabra sojuzgar en hebreo es trabajar, labrar para bien, explotar para bien. Y continúan: y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, no humanas, animales. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y toda bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Mira, Adán específicamente labraba la tierra, trabajaba, y la tierra le respondía, la tierra le daba, las aves le daban. ¿Por qué? Porque Dios lo había hecho, ya había dado la orden, y la tierra le respondía. Bien podía Adán ir, y si tenía ganas de zanahorias y no habían crecido, él tenía la autoridad para decirle a la tierra: zanahorias crezcan. Así es. Y crecía la zanahoria, las cosechaba sin ningún esfuerzo. Bien podía acercarse al mar y decirle: a ver, salmoncito, ven, tengo hambre. Y yo te aseguro, puedo imaginar, porque él le ordenaba, él mandaba sobre los animales. Así es. Le respondía, se le acercaban y podía agarrarlos. Él podía ir con cualquier animal si quería carne y consumirlo, porque él les hablaba, porque tenía la autoridad. Pero en el capítulo 3, ya lo vimos, 17 al 19, estamos viendo que cambia las cosas. Le dice que preocupaciones, espinos y cardos iba a producirle la tierra. ¿Por qué? Por la maldición que él provocó. Así es. De manera de que el trabajo, para los que no son hijos de Dios, para los que Jesús no les ha librado de la consecuencia de la maldición y del pecado, en efecto, sí es trabajo.
pero para ti no tiene que generarte estrés. Así es. Hay un compañero que me agrada cuando hay trabajo porque dice, esto de jugar para mí es lo mismo. Y yo veo cómo disfruta el trabajo. No se estresa, siempre lo ves con una sonrisa y cortando, soldando y una sonrisa, le caen chispas y nomás se sacude y le da risa, porque yo me he visto cómo es. Pero la mayor parte de los hijos de Dios, ¿cómo les pesa ir a trabajar? ¿Cómo les pesa ir a trabajar? La verdad es de que, ay, pues bueno, pues vamos, no hay otra. No, y sacan chistes como, no, pues es que tan malo es el trabajo que hasta el Señor dice, no, pues, mejor dicho, dice, lo aceptan, es una consecuencia de la desobediencia, tuvimos que trabajar, no, ya te dije, Adán trabajaba. Jesús te ha librado de toda maldición, ¿estás de acuerdo conmigo? Sí, amén. Pero tienes que entender que el afán no viene de Dios. De manera de que cuando empieces a afanarte, a estresarte, tú tienes que impedir que eso crezca en ti. Los espinos, porque van a ahogar la palabra, van a hacerla infructuosa. Es decir, empiezas a renegar porque en el trabajo, largas jornadas, te levantas temprano, te acuestas tarde, tienes que hacer aquí y no te alcanza, las ganancias de repente son pocas. Entonces, ¿dónde quedó aquella oración que le hiciste al Señor? Señor, ocupo tanto, gracias porque ya me diste. ¿Dónde quedó eso? Si todavía estás permitiendo que el espino esté invalidando, esterilizando la palabra que fue separada de ti. Sí, amén. Te dije 1 Corintios 'Ay, pastor, a usted no le pesa el trabajo'. Mira, te voy a decir algo. Yo aprendí que mi patrón es Dios. Sí, amén. Y que yo tengo que hacer las cosas lo mejor que tengo, lo mejor que pueda y aún más, porque es para Dios. Mira lo que dice la palabra aquí en 1 Corintios capítulo 15, el 21 y 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aquí te está hablando de la ruptura de la maldición, de la consecuencia del pecado. Esas consecuencias de que con el sudor de tu frente, no el sudor del de enfrente, porque muchos se aprovechan de las personas. No, esa con el sudor de tu frente, esa cláusula se rompió a través de Jesús. Sí, así es. ¿Por qué? Porque Él hasta sudó sangre para librarte de esa maldición. Así es. Las preocupaciones fueron anuladas por Jesucristo. A partir de este momento, para ti que me estás escuchando, me estás viendo, el trabajo no debe de ser una carga, tiene que ser una bendición, Sí, amén. no un estorbo. Hay gente que dice que, ay, me la encuentro, hola, ¿cómo está? No, pues deberíamos de vernos, sí, pero pues tengo que trabajar. Caray, ¿qué pasó ahí? O sea, yo una persona le dije, pues vive de tus rentas. Pues ¿de cuáles? Pues por eso te digo. O sea, ¿por qué? Porque ven como un estorbo el trabajo para realizarse. Hay otros que esperan que su confianza no esté en Dios, sino en políticos, en instituciones. Están esperando la jugosa pensión, esa jugosa pensión que tanto se habla. Pero el trabajo debe de ser en ti, hermano, hermana,
una herramienta para tomar las bendiciones que Dios te ha dado. Sí, amén. ¿Por qué? Porque no lo debes de hacer con carga, sino para Dios. Acompáñame a Colosenses. Colosenses, capítulo 3, verso 22. Un día me preguntan en mi trabajo: oye, ya te he visto renegar por lo que haces, y a veces batallas con tornillos o situaciones, conexiones de aceite muy difíciles, pero nunca te he visto renegar. Y yo le dije a esa persona: es que yo no lo hago para mi patrón, yo lo hago para Dios. Y se te dio risa, pero mira, esto es un estándar de vida para mí. Colosenses está delante de Filipenses, es Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses. Colosenses, capítulo 3, verso 22 y 23. Amén. Dice así: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Verso 24: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Sí, amén. Te lo voy a leer en otra traducción, Colosenses capítulo 3, verso 22 al 24. Dice: ustedes, los esclavos, deben obedecer en todo a sus amos aquí en la tierra. No lo hagan para quedar bien con ellos y solo cuando los estén mirando, como decía mi papá, mi mamá: barres por donde pasa tu suegra, barres por donde pasa tu abuela. Así me decía, por donde se ve. Más bien háganlo con sinceridad y por respeto al Señor. Sí, amén. Todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como que si estuvieran sirviendo al Señor Jesucristo y no a la gente, porque ya saben que Dios les dará en recompensa parte de la herencia que ha prometido a su pueblo. Recuerden que sirven a Cristo, que es su verdadero dueño. Es decir, si tú sales a trabajar, si, amigo que me ves por YouTube, sales a tu trabajo, mentalízate de que tú sales a trabajar para Dios. Si tú tienes un negocio propio, cuando llegas, piensa que tu patrón es Dios. Sí, amén. Y que tú vas a trabajar para Él. De manera que cuando llegue un cliente, de esos clientes exasperantes, Que casi no hay. de esos clientes que te sacan de quicio, como dice Romanos, con el amor de Dios derramado en tu corazón y con todo respeto, porque dice la palabra que el fruto del Espíritu es respeto, educación, praotes. Si te está insultando, te está reclamando de mala manera, con esa sonrisa, con ese ágape, el amor de Dios, trátalo bien, porque lo estás haciendo para Dios, Sí, amén. no para ti. Respeta a Jesús. Dice este pasaje: por respeto al Señor. Imagínate que estás en tu trabajo, tu negocio, y tienes ahí sentado en una silla, en un banco, al Señor Jesús. Gloria a Dios. ¿Qué pasaría si llegara ese cliente? ¡Oh, hijo de su tal, por qué pues váyase! Si no compra nada, pues quítese. ¿Lo harías? Porque ahí está el Señor Jesús, ¿verdad? Pero recuerda que está en ti, que eres templo del Espíritu Santo, casa, vivienda del Espíritu Santo. Entonces, respeta al Señor.
A los clientes del Señor. Respeta a los clientes del Señor, porque tu trabajo lo haces para el Señor. Así es. Y luego dice, porque ya saben que Dios les dará la recompensa, en recompensa, parte de la herencia que ha prometido. Es decir, que si tú vas a tu trabajo, vas a tu negocio y lo haces para Dios, entonces la bendición de Dios se va a manifestar sin que tú te estreses, sin que tú te preocupes, porque Dios te va a dar parte de la herencia. ¿Y qué herencia tienes? Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Es decir, ocupas dinero. En vez de afanarte, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le hago para incrementar mis ventas? ¿Cómo le hago para tener más propinas? Haz las cosas para Dios. Entonces Dios te va a dar parte de tu herencia. Sí, amén. Se va a manifestar. Se va a manifestar. Que por el estrés y por la preocupación ya estás todo enfermo, enferma. Relájate. Hazlo para Dios y Dios te va a dar parte de la herencia, que es sanidad. Gloria a Dios. Salud. Sí, amén. Dice, todo lo que hacen, háganlo como para Dios. El Señor te va a pagar conforme a la herencia que te fue dada. Sí, amén. El Señor te va a dar parte de la herencia. Ay, pastor, pero es que usted no sabe, tengo que ir en la casa a limpiar, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, después, pero yo trabajo en las mañanas y llego cansada y hago esto, hago lo otro, hago aquí, hago acá. Bueno, pues es que los afanes siempre se van a existir. Yo te aseguro que si tú llegas a tu casa relajado, relajada, y vas y ves ahí ese quehacer que tienes que hacer y lo quitas, vamos a poner, por ejemplo, vas a barrer y barres toda la casa. Yo conozco una persona que a veces en la madrugada le da, a las 3, 4 de la madrugada, le da la tercera o cuarta limpiada a toda la casa. ¿Te acuerdas, pastora? Sí. Y a veces que me quedaba a dormir ahí en esa casa era de que, ay, ¿qué está pasando? ¿Que no van a dormir? Sí, pues es que no se puede dormir porque están haciendo un ruidajo. Pero la tercera o cuarta limpiada, desde la cochera hasta la última recámara. Y no se metía donde estábamos porque estamos dormidos. Sí, no, también, a ver, levántese para aquí. Casi. Pero yo te aseguro que si tú terminas de barrer, a los 10 minutos por donde pasaste va a haber polvo. ¿Por qué? Porque el 90% del polvo en una casa es piel. Ajá, piel muerta. Piel muerta. ¿No quieres que casi haya polvo? Pues salte de tu casa. Salte de tu casa y no vivas ahí. Y solo así se va a reducir. Y cuando llegues vas a echar polvo. Pero lo que voy es de que Quítate la piel. los afanes van a llegar. El diablo va a querer agobiarte con ellos, cargarte. Pero es tu decisión despojarte de esa carga de pecado, ese peso. El afán es pecado, la preocupación es pecado, Sí, así. la ansiedad es pecado. Y lo que no es de fe es pecado. Y Pablo te dice, quítate, despójate, avienta, pon lejos, decide. Dice la escritura en Mateo, termino con esto, Mateo 13, 22. Mateo 13, 22. Mateo 13, 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Así es. Se hace infructuosa.
Dice otra traducción. Luego están las semillas que cayeron entre los espinos. Estas semillas representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas. Solo piensan en lo que necesitan y cómo hacerse ricos. Ay, es que necesito, no, es que necesito comprar eso, es que necesito aquí, es que necesito cubrir acá, y es que, ay, espérate, deja que te cambie el mensaje. Pero no dejan. Dios es bueno. Sí, amén. Ay, qué bueno que ya acabó con esto de los afranes. No, también me falta enseñarte a Marta y María. Gloria a Dios. Enseñarte a dos personas, una que decidió afanarse, cargarse de trabajo, y otra que decidió que el mensaje entrara en ella. Y todavía le reclama, Señor, ¿por qué dejan? Mira que está de floja acá. Espérate, Señor, ahí le habla, le da una enseñanza. No estoy diciendo que abandones tus obligaciones, hazlas como para el Señor, y te van a salir mejor. Vas a disfrutar el trabajo y el Señor te va a recompensar. Termino con un breve testimonio, brevísimo. Yo disfruto mi trabajo y el Señor me recompensa, claro. Gloria a Dios por los clientes donde trabajo, porque a la semana a veces hasta 150, 200 pesos en propina, ¿verdad, pastora? Así, porque me ha tocado gente que ya me echaron a perder esto. Discúlpeme, Señor, todavía no termino el trabajo, permítame. ¿Qué falta esto? No hay problema, no venía así, no venía con ese tornillo, pero si usted dice que venía, nada más le voy a pedir una cosa. ¿Qué? Que me respete, por favor. Ahorita le arreglo su carro. Ya me voy. La blanda respuesta quita la ira. Y me discúlpame, maestro, no se preocupe, estoy para servir. Se va y me dejo de 50. Gloria a Dios por mi Señor, porque Él me dio de su herencia lo que necesitaba. Es la recompensa cuando dejas el afán y confías en Dios, porque Dios es tu fuente. Pastor, usted no sabe, amigo, amiga, congregantes, ustedes no saben, la pastora sí, cómo era cuando no confiaba en Dios, cómo era cuando no confiaba en Dios, cuando el afán hace infructuosa la palabra en mi vida. Por eso te estoy diciendo, porque lo hemos calado, una renovación de la mente, al grado de ver la manifestación de la herencia que nos ha dado el Señor. Gloria a Dios. Amigo que nos ves por YouTube, te invito, por Facebook también, te invito a que compruebes lo que has escuchado hoy. Compruébalo. Disfruta tu trabajo, disfruta tu negocio, hazlo para Dios. No permitas que el afán, las preocupaciones, la consecuencia del pecado, la maldición, afecte tu vida e impida que disfrutes de la bendición de Dios, de su herencia. Te invitamos la próxima sesión en el tema semillas, aquí en el Centro Cristiano Fe y Poder Chula Vista, una congregación de ministerios Palabra de Fe, a través de nuestro canal Fe y Poder Chula Vista y nuestra fanpage Fe y Poder Chula Vista. Dios te bendice.